Iglesia Templo La Hermosa presenta su programa Saeta de Salvación. Un espacio creado especialmente para usted, donde seguramente Dios tiene una palabra que será de bendición para su vida. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio que nos brinda. El contenido de este programa es responsabilidad de Iglesia Templo La Hermosa. Jesús, la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando en su programa una vez más, transmitiendo para ustedes Saeta de Salvación en la cabina de Radio Universidad, en las frecuencias de 840 AM y 90.7 de FM. Es un gusto, es un placer poder llegar hasta sus hogares a través de este programa que hemos preparado especialmente por usted. Les saludamos desde esta hermosa capital de nuestro estado, Chilpancingo, Guerrero, deseando que reciba muchas bendiciones de nuestro Dios y que el programa que hemos preparado sea de grande bendición para su vida, para todos aquellos que le acompañan, para su familia. Si está comiendo en esta tarde, deseamos que tenga un muy buen provecho. A lo mejor va camino hacia algún lugar con su familia para pasar un momento de diversión. Deseamos que ese momento sea bendecido también y que pueda recibir una bendición especial de nuestro Dios en este día, que es 16 de noviembre. Estamos ya a quincena. Para muchos de nosotros quizás tenemos por ahí una sonrisa porque es quincena, amén, y puente también. Estamos el día lunes, en día feriado, ¿verdad? Por el aniversario de la Revolución Mexicana que se celebra el 20 de noviembre, pero algunos de nosotros pues descansamos el día lunes. Si usted es de los que descansa, está en puente, deseamos que pueda pasar un momento agradable con su familia y pueda disfrutar de este puente que, bueno, nos los han dado por ahí y hay que disfrutarlo. En esta hora les saluda su amiga y hermana Esmeralda Valadez. Queremos compartir con ustedes un tema que seguramente va a ser de mucha bendición para su vida y también de mucho interés. El tema que en esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes es por qué es necesario perdonar. ¿Cuál es la necesidad de perdonar? Creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos recibido una ofensa y también hemos ofendido a alguna otra persona
y de lo cual necesitamos en esta tarde aprender a perdonar, aprender a recibir también el perdón. Y es lo que vamos a aprender en esta tarde, cómo perdonar, por qué es necesario perdonar, qué es lo que afecta a nuestras vidas cuando no perdonamos, cuáles son las consecuencias de vivir con rencores, pues con amarguras también, que son causas de no perdonar. Y en esta tarde hemos preparado una lectura especial para ustedes que nos habla precisamente del perdón de nuestro Dios. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Gracias. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, es decir, a los que te han ofendido, entonces tu Padre Celestial podrá perdonarte, pero si nosotros negamos ese perdón, negamos soltar a la persona que nos ha ofendido, también la Biblia nos dice tampoco nuestro Padre Celestial podrá hacernos libre de esa ofensa y perdonar nuestros pecados. Y es que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos perdonar a quienes nos han ofendido. Normalmente ofendemos a los que están más cerca de nosotros, que son nuestro papá, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestro esposo. Las personas que están cerca de nosotros son a las que más ofendemos y de las que más recibimos ofensas. Y a veces pareciera que pasan los años y dentro de la misma familia podemos tener situaciones no resueltas. Y en esta tarde Dios nos quiere hablar acerca del perdón, porque es necesario que tenemos que perdonar. Primero, porque si no perdonamos nosotros las ofensas que nos hacen, tampoco nuestro Dios perdonará las ofensas que nosotros le hacemos a Él. Yo nada más le pregunto, no es muy tarde, el día de hoy son las 4 de la tarde con 5 minutos. ¿Cuántas veces a lo que va en lo largo de este día ha usted ofendido a alguien a la que usted necesita pedirle perdón? Muchas veces no queremos perdonar si nosotros no nos acordamos que nosotros mismos también hemos ofendido a otra persona. Hemos sido ofendidos, pero también hemos ofendido a otros. Y bueno, queremos compartir con ustedes en esta hora una alabanza llamada Perdóname, que en esta tarde creemos que puede ser de mucha ayuda y bendición para su vida. Le invitamos a que pueda escucharla y que pueda reflexionar en la letra de esta canción. Estaba mi alma triste, cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí. Clamé con amargura en la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma, que quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también puedo entender que tú me has perdonado. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma, que quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor,
yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Acabamos de escuchar esta alabanza llamada Perdóname a todos aquellos que les gustan los corridos, pensando en ustedes. Bueno, aquí está esta alabanza llamada Perdóname con un estilo ahí un poquito de corrido para todos aquellos que nos escuchan y que les gustan la música norteña, pensando en ustedes. Aquí está esta música Perdóname. Y bueno, este hombre que relata, ¿no? O que se arrepintió de sus pecados y le dice al Señor, perdóname, Señor. Y creo que es necesario recibir el perdón de Dios, y una vez que nosotros recibimos el perdón de nuestro Dios, aprender a darle el perdón a aquellos que en algún momento nos han ofendido. Decíamos que en esta tarde queremos entrar al tema de y nos acompaña nuestra hermana Miriam de la iglesia de Palo Blanco. Dios le bendiga, hermana Miriam, en esta hora. Bienvenida a nuestro programa. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Reciban un saludo del Templo La Hermosa de Palo Blanco. Amén. A todos aquellos que nos están sintonizando en Palo Blanco, saludos desde aquí, con mucho gusto, y les enviamos un abrazo, un fuerte abrazo también. Si a nuestra hermana nos acompaña para compartirnos en esta tarde acerca del perdón. ¿Por qué es necesario perdonar? El perdón. Hermana Miriam, creo que hemos dicho ya la palabra más sonada que hemos tenido en esta tarde, que hemos dicho ya como 4 o 5 veces, el perdón. ¿Qué es el perdón, hermana? Amén, ¿verdad? El perdón o perdonar a alguien es liberar, ¿verdad? Eximir de una deuda o falta o de algún delito a alguien. Perdonar, ¿verdad? No borra el mal hecho, no quita la responsabilidad de aquel que nos ha ofendido o por el daño que nos ha hecho, ni niega el derecho de hacerse justicia a la persona que ha sido herida, ¿verdad? Perdonar es un proceso, ¿verdad? Complejo, es algo que nosotros mismos tenemos que hacer, ofrecer, ¿verdad? Ese perdón de una buena voluntad al ofensor. Y cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? Encontramos el poder para sanarnos. Amén. Sí, algo que me llamaba la atención que decía en la definición del perdón, perdonar no borra o no exime de la culpa o de las consecuencias que acarrean el hecho de esa decisión que causó una ofensa, ¿no? Muchos de nosotros creemos que al momento de perdonar, o inclusive cuando hemos llegado a pedir perdón o nos han llegado a pedir perdón a algunas personas por alguna ofensa, no sé si usted sea de los que nos están escuchando, usted sea de los que dice, bueno, y si te perdono, ¿y eso qué, no? O sea, ¿eso en qué ayuda? ¿Eso acaso si te perdono, me voy a, no sé, la consecuencia la voy a quitar? No, ¿verdad? Nos decía nuestra hermana Miriam en esta hora, no exime, ¿no? ¿Podría volver a comentarnos esa parte donde dice? Sí, ¿verdad? Dice que el perdonar no quita la responsabilidad al ofensor por el daño que nos ha hecho, ni niega el derecho de hacer justicia a la persona que ha sido herida. Amén. Así es. Y creo que podemos aplicar la palabra perdón desde lo más pequeño. Platicábamos hace un rato con nuestra hermana Miriam cuando llegaba aquí a cabina. El hecho de perdonar va desde lo más simple, desde cuando nos subimos, ¿no, hermana Miriam? A una urban, un transporte público y sin querer atropellamos o pasamos a tener a una persona, le pisamos por ahí el pie, ¿no? O algo. Y de manera inmediata, dentro de nuestro vocabulario sale la palabra, ay, perdón, o discúlpeme, ¿no? Porque como que vivimos con esa situación del hecho de poder, ofender a alguna persona o causarle algún daño, pero no va desde lo más simple, ¿no? Y es fácil perdonar cuando nada más se nos atropella, a perdonar cuando, no sé, una pareja, por ejemplo, es infiel, ¿no? Sí, ¿verdad?
como usted decía, tenemos en nuestro vocabulario esa palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que si ofendemos a alguien en lo más sencillo, pues pedimos una disculpa, un perdón, ¿verdad? Pero cuando la falta ha sido más grave, como que ya se nos hace difícil perdonar o pedir perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás el daño es más grande, quizás la herida está un poco más profunda, ¿verdad? Así Que un es. simple golpe, que un simple atropello a una persona. Sí, y creo que tiene que ver con eso, a medida que sea más grande la ofensa, obviamente las consecuencias o la herida, como usted decía, es más profunda en nuestra vida y o lógicamente es más difícil perdonar. No es lo mismo que yo perdono a alguien que me pasa a traer, a que perdone a alguien que, por ejemplo, me traicionó. Sí, ¿verdad? O alguien que nos hirió demasiado con palabras, ahora sí que nos lastimaron demasiado, no se nos hace fácil olvidar esas palabras que quizás marcaron o uno mismo a nuestros hijos. Muchas veces les decimos palabras que los marcan, ¿verdad? Y es difícil a que ellos nos perdonen, más si esas palabras lo marcaron para toda su vida. Sí, así es, dicen más difícil cuando se es padre y a veces no se sabe qué palabras pueden llegar a herir a los hijos desde temprana edad. Y usted que nos está escuchando, seguramente muchos de ustedes saben de lo que estamos hablando. Personas que desde su infancia se les llegó a decir, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, o inclusive expresiones mucho más fuertes como yo no te quiero, ¿no? En algún momento. Creemos que hay padres que son muy responsables de su paternidad, pero también padres que son, totalmente irresponsables, no solamente en los actos, no hay necesidad a lo mejor de darle un golpe a un hijo, a una esposa, pero muchas veces los actos, decía nuestra hermana Miriam, las palabras que ofenden muchas veces, que marcan desde cuando se es pequeño, cuando ese niño va creciendo con una amargura en su corazón, con ideas equivocadas de lo que es un padre, con ideas que no van, ¿no?, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios y que necesitan ser sanadas. A lo mejor usted que nos está escuchando, nos está sintonizando en esta tarde, ya es una persona adulta, pero eso no nos exime de poder tener algún daño de cuando uno es pequeño, ¿no?, cuando uno es niño. Y antes de continuar con este tema, quiero recordarle los teléfonos que tenemos en cabina. Es el 47-212-58 y el 47-153-82. Tenemos a un grupo de hermanos que, si usted nos marca, podemos hacer una oración por su vida, pidiendo que Dios traiga una restauración. En esta tarde, el tema es por qué es necesario perdonar. Estamos viendo la definición de perdón, pero ¿por qué debemos nosotros perdonar? ¿Por qué es tan necesario, hermana? Y para todos aquellos que nos están escuchando, que podamos entender que perdonar no es que sea una opción, sino que trae sus beneficios, pero ¿por qué debemos perdonar? Sí, ¿verdad? Un psicólogo norteamericano decía o afirmó que las personas que han sido profundamente e injustamente heridas pueden sanar emocionalmente perdonando a su ofensor, ¿verdad? Entonces, cuando tú perdonas, sanas, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios dice en Marcos 11:25 y 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque pues si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre, como decía usted hace rato, nuestro Padre celestial no nos perdonará nuestras ofensas. Entonces, es necesario perdonar para que nosotros seamos perdonados también. Así es, y creo que hay muchas más, ¿no?, beneficios o razones por las que tenemos que perdonar, pero la principal que yo miro en lo que nos comparte nuestra hermana Miriam en esta porción de la Biblia es que si nosotros no aprendemos a perdonar a aquellos que estamos mirando y que de alguna manera puede que nos pidan perdón o puede que a lo mejor no nos pidan perdón, pudieran darse dos casos. Hay personas que se acercan a nosotros y sí nos piden perdón porque reconocen su falta, pero que hay de aquellos que sabiendo que nos han hecho daño, ni siquiera se nos acercan a pedirnos una disculpa o ofrecernos que les demos nuestro perdón, o que hay todavía más de aquellos que ni siquiera se han dado cuenta que nos han ofendido, ¿no? Ellos a lo mejor no se dan cuenta o ellos no quieren pedirnos perdón, pero nosotros sí tenemos una herida, sí tenemos un daño en nuestro espíritu, en nuestra alma.
a lo mejor también un daño en nuestro cuerpo cuando hay maltrato, ¿no? En el caso de maltrato familiar, el esposo a la esposa, el esposo hacia los hijos o no sé, los casos que se den, sí hay a lo mejor evidencia física de un daño, de un maltrato, pero creo que es más difícil cuando no se externa ese daño que se ha hecho, ¿no? El de decirte: "¿Sabes qué? Perdóname". Cuando no que es más complicado cuando no se nos ha pedido a nosotros perdón, ¿no? Pero dice la palabra de Dios: "Si no aprendes tú a perdonar, Dios no te perdonará". Y a veces, se nos olvida que nosotros también cometemos errores, ¿no es cierto? Sí, muchas veces nosotros esperamos que alguien nos pida perdón por lo que nos han hecho, pero sabemos o no queremos reconocer a veces que nosotros también ofendemos a Así es. muchas personas y como decía usted, muchas veces a los que están más cerca de nosotros, con los que convivimos, somos a los que ofendemos mal y quizás nosotros esperamos que alguien nos pida perdón, pero nosotros no queremos pedir perdón a aquellos que hemos lastimado. Sí, y tiene que ver mucho con nuestro orgullo, ¿no? Nuestro egoísmo también de decir: "Ah, bueno, pues es que aquella persona me ofendió, yo soy la Ujú. ofendida, que quiere recibir el perdón, que él venga y que me pida perdón si quiere", ¿no? Digo, lo he escuchado, dicen por ahí en la prima de una amiga, amén, que muchas veces decimos: "Si quiere, que venga", ¿no? Y hay otros que dicen: "Y que venga hasta de rodillas a pedirme perdón", ¿no? Creemos que solamente esas acciones podrán causar o sanar una herida que hay en nuestras vidas. Entonces, pero me imagino que también como tiene su beneficio el perdonar, que es que Dios nos otorgue su perdón, también hay unas consecuencias de no perdonar. ¿Qué pasa con la persona que ha sido herida y que aun cuando se le ha pedido perdón, o se le ha pedido que ofrezca su perdón, no lo ha hecho? ¿Qué consecuencias acarrea el no perdonar? El no perdonar, ¿verdad?, acarrea consecuencias. Por ejemplo, cuando una persona ha sido maltratada emocionalmente, se le hace difícil tener amigos. Esa persona que está lastimada, que está dañada, opta por aislarse, por no socializar con nadie, por no convivir con nadie. Entonces, una persona que está lastimada, pues no puede tener amigos, ¿verdad? El permanecer aparte sin perdonar nos lleva a la amargura, al odio, ¿verdad? Y el odio hace infeliz a todo aquel que no perdona. O sea, el estar odiando, el tener ese resentimiento, pues nunca vas a lograr ser feliz. Siempre estarás amargado. Esa es una parte bien importante, ¿no? A veces creemos que cuando nosotros no perdonamos, el mayor, perjuicio se lo lleva el que nos ofendió, pero sin saber que cuando nosotros no aprendemos a perdonar, aunque se nos pida o no se nos pida perdón, el mayor, la mayor consecuencia negativa la llevamos nosotros. Una persona que no perdona, y bien es cierto, tiene amargura en su corazón, muchas veces tristeza, depresión, vive con un odio, que inclusive hay gente que dice: "No, ni me lo menciones, ni me la menciones, no quiero escuchar su nombre, no quiero que nada me recuerde a tal persona porque me recuerda que tengo algo contra ella", ¿no? Y sí trae sus consecuencias, me imagino, decía una al inicio, una persona que no perdona no puede tener amigos, porque está pensando que le van a volver a ofender, que le van a volver a hacer daño, porque no ha aprendido a soltar a la persona, que le ha hecho un daño, ¿no? También, ¿verdad? Otra consecuencia es la amargura. Y esta amargura contamina a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Si nosotros estamos amargados, ¿por qué? Porque alguien nos lastimó y no lo hemos perdonado, pues esto contagia a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 12:15, ¿verdad? Que mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando en alguno de nosotros una raíz de amargura, esto nos estorbe y por ella sean muchos contaminados. Entonces, cuando nosotros estamos amargados, dañamos a todo aquel que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros no perdonamos, pues afectamos a aquellos que están a nuestro alrededor. Sí, que normalmente son las personas que más amamos porque es nuestra familia, perdón, quien está cerca de nosotros. Y ahí la Biblia lo compara como una raíz, porque muchas veces usted mira un árbol y a lo mejor mira el exterior y ve la fruta que no es una fruta, un fruto agradable, ¿no? Pero no quiere decir que el problema está en la fruta, ¿no? Quiere decir que el problema está
de dónde está adquiriendo sus nutrientes, a lo mejor alguna plaga que está atacando sus raíces, sus ramas, de tal manera que no permite que el fruto de ese árbol sea un fruto saludable, o a lo mejor es un fruto, me viene a la memoria, ¿no? A lo mejor nos están escuchando por ahí en casa de mi abuela, tiene una mandarina que siempre tiene sus mandarinas todo el tiempo, todo el año, aun cuando no es tiempo, pero, como no es, regado continuamente por el agua, podemos, tomar ese fruto y lo partimos, pero es un fruto que está totalmente seco. Podemos mirarlo en el exterior bien, pero hay un problema de que no se está alimentando de los nutrientes correctos y además de que no está siendo regado, ¿no? Cuando la palabra nos dice que brotando en nosotros alguna raíz de amargura, quiere decir que no es algo que va a afectar nada más lo externo, sino que lo interno, aquello que no se ve, nuestras emociones, nuestra forma de pensar y que esto va a reflejarse en nuestras actitudes. Una persona que no aprende a perdonar, que está dañada, que está ofendida, pues normalmente a lo mejor a los hijos les va a estar gritando, ¿no? Solo por poner un ejemplo. No sé, por ahí nos puede dar algunos ejemplos. ¿Cómo podría comportarse una persona que no ha perdonado? ¿Cómo se podría ver esta persona? ¿Verdad? Una persona que no ha perdonado muchas veces cuando le hablan, pues contesta enojada o nada le parece, ¿verdad? Que si está contenta y le dicen, ay, hoy amaneciste contenta, ay, pues bueno, como quieren, ¿no? O sea, hay mucha gente que nada le parece, todo le irrita, que si le preguntan una cosa, pues contesta mal, ¿verdad? Y otra consecuencia, ¿verdad? De que si no perdonamos, podemos enfermarnos físicamente. Muchas veces decimos, ay, es que me duele esto, es que me siento mal, pero es que hay algo ahí. Muchas veces no entendemos que nuestra o las enfermedades que se nos vienen a nuestro cuerpo, las dolencias, es por la falta de perdón. Muchas veces no perdonamos y por eso todo el tiempo nos sentimos mal físicamente, ¿verdad? Y también el no perdonar a muchas personas las ha llevado al homicidio, ¿verdad? A matar a aquella persona que no ha perdonado o muchas veces a aquella que la dañó y no le ha pedido perdón. Sí, eso me recuerda a noticias, ¿no? Que hemos visto en periódicos, en la misma televisión, los medios, personas que dicen, yo maté a mi esposo porque ya no lo aguantaba, no aguantaba el maltrato, no aguantaba tal o cual situación de vivir con él. Yo maté a mi esposo porque me fue infiel o a mi esposa por tal o cual, ¿no? Entonces sí, de repente tiene sus consecuencias muy, muy negativas el hecho de no perdonar. Y bueno, todos aquellos que nos están escuchando, estamos hablando en esta tarde acerca de perdonar, por qué es necesario perdonar. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, el teléfono que tenemos en cabina es el 47-212-58 y el 47-153-82. Vamos a ir a un breve corte. Regresando, vamos a continuar con este tema y vamos a mirar que además de las consecuencias que hemos visto del hecho de ser una persona, pues, con amargura, de no tener amigos, de aislarnos, de tener enfermedades en nuestro cuerpo, ¿qué otras consecuencias tiene el no perdonar? Hay más consecuencias y vamos a mirarlas después de este corte, pero sobre todo vamos a mirar a la luz de la palabra de nuestro Dios, cómo nosotros podemos aprender a perdonar. ¿Qué podemos hacer si nos hemos identificado como personas que tenemos falta de perdón en nuestras vidas? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ello y cómo podemos ser libres de toda raíz de amargura, de todo resentimiento? ¿Qué nos dice la Biblia? Regresando después del corte, continuamos con este tema, ¿por qué es necesario perdonar? Dile al Señor, perdóname, no vuelvo más a ese lugar de aflicción, de perdición. Perdóname, sé que fallé. Yo sé que el Señor te escuchará. Solo pídele con fe.
perdóname. Acabamos de escuchar esta alabanza y hoy tenemos por ahí unos ritmos movidos que no habíamos transmitido para ustedes de este tipo de alabanzas, pero que creemos que para muchos de nuestra audiencia les llama la atención, les gustan este tipo de ritmos. Y pensando en ustedes, bueno, aquí están estas alabanzas, perdóname, y el mayor perdón que recibimos en esta alabanza nos dice el perdón de Jesucristo. Estamos en esta tarde abordando el tema porque es necesario perdonar. Y quiero regalar un CD de música cristiana, música que seguramente va a ser de mucha bendición para su vida. Queremos regalarlo a la primera persona que nos llame en esta tarde, un CD de MP3 de música cristiana que seguramente va a ser de mucha bendición para su vida, para la primera persona que nos llame. Tenemos también un libro cortesía de la librería cristiana La Vid y queremos regalarlo a la persona que nos llame. Es Ángeles, la extraña y misteriosa verdad. Este libro le va a ayudar a entender cuál es el papel que juegan los ángeles en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Nos va quizás a ayudar a saber algunos mitos que tenemos acerca de los ángeles, si están o no están a nuestro servicio, quiénes son ellos, para qué fueron enviados, les podemos o no les podemos hablar directamente, si es bíblico, hablarles no es bíblico. Bueno, este libro, Ángeles, la extraña y misteriosa verdad, del autor David Jeremy, para la primera persona que nos llame, y el CD de música cristiana en MP3, igualmente cortesía de su programa Saeta de Salvación, el CD, y el libro cortesía de la librería cristiana La Vid, para todos aquellos que nos sintonizan en esta hora. Bueno, continuamos con este tema, ¿por qué es necesario perdonar? Decíamos, nos está acompañando nuestra hermana Miriam en esta hora. Nuestra hermana Miriam viene desde Palo Blanco y saludamos a todos los hermanos de Palo Blanco, a todos aquellos que nos están sintonizando en Palo Blanco, en Acahuizotla, en Chilpancingo, los hermanos de Templo La Hermosa, saludos desde acá. Por allá nos habían dicho que querían, que les enviáramos saludos. Les enviamos saludos desde esta cabina de transmisión, deseando que este programa sea de gran bendición para su vida. Estábamos tocando con nuestra hermana Miriam en las consecuencias de no perdonar. ¿Qué consecuencias acarrea? Ya vimos que pues una persona que no perdona se aísla por el miedo a ser nuevamente herida, es una persona que tiene amargura en su interior, pero hay unas consecuencias un poquito más fuertes, hermana Miriam. ¿Nos puede platicar un poquito de las consecuencias de no perdonar? Sí, la raíz de amargura es consecuencia de no perdonar y es una de las causas por las cuales muchas personas están en miseria, están enfermos e incluso, ¿verdad?, apartados de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces, ¿verdad? Y con ella tales como la ira, esas vienen a ser esas raíces, el enojo, la maledicencia, ¿verdad? Y es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a aquella persona que no quiere perdonar o no ha sabido perdonar y mucho menos pedir perdón, ¿verdad? Y otra consecuencia es cuando nosotros permanecemos airados, enojados, llenos de rencor, de odio o de resentimiento, damos lugar a la influencia del diablo, ¿verdad? Y como sabemos, el diablo nunca nos va a dar buenos consejos. Él siempre nos va a aconsejar, al contrario, nos va a incitar a hacer siempre las cosas malas. Él nunca nos va a decir, vas a hacer esto o vas a perdonar. A él le gusta cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no pedimos perdón. A él eso es lo que le gusta al diablo. Sí. Y creo que está un poquito fuerte esta consecuencia. Dice, la persona que no aprende a perdonar queda bajo la influencia del diablo, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros hemos recibido un buen consejo del diablo? Pues ninguno, ¿verdad? Al contrario, que nos incita a hacer el mal, que nos incita a decir, bueno, si te ofendieron, pues págale, ¿no? Como dicen por ahí un dicho muy común es, el que me la hizo, me la paga, ¿no? Yo soy Juan Pérez y a mí no me hacen nada, al contrario, a mí el que me la hace, me la paga. Pero la Biblia no nos dice eso y quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, en su versículo 21. Para todos aquellos que nos están escuchando y tienen una Biblia en casa, con calma después la busca, permítame que le lea esta porción de la Biblia que está escrita de la siguiente manera.
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice la palabra de nuestro Dios, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Traducido en nuestro lenguaje sería, si sabes que has ofendido, te han ofendido a tu hermano, es decir, al que está cercano, tu prójimo, alguien te ha ofendido o has ofendido, arregla pronto las cosas, porque así dice la Biblia, ¿no? Dice, pronto ven y reconcíliate, porque si no te reconcilias, serás entregado a una cárcel. Y en una cárcel es donde vas a ser atormentado. Entonces, de ahí viene, pues, esta una consecuencia negativa de no perdonar. La persona que no perdona, en sus consecuencias está que puede ser atacado por el enemigo, puede ser influenciado por él, porque el enemigo tiene pues potestad por la falta de perdón, ¿no? Un espíritu de resentimiento no es un espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que el fruto del espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero sin embargo, hay otros o consecuencias o frutos que no son del Espíritu y que es el fruto de vivir en nuestra propia carne, nuestra desobediencia, la rebeldía y, por ejemplo, el rencor también es un fruto de vivir de esta manera, ¿no? Sí, ¿verdad? El odio, el vivir en resentimiento es porque el enemigo, el diablo, nos está ahí, maquinando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él no le gusta que nosotros perdonemos. Entonces, cuando nosotros odiamos, obvio que no viene de nuestro Dios, como decía usted, es el diablo quien nos maquina, quien nos dice odia más, no perdones, ¿verdad? Sí, porque tiene sus consecuencias el perdonar. Podemos mirar algunas bendiciones de cuando nosotros perdonamos. ¿Cuáles serían las bendiciones de perdonar? Bueno, cuando nosotros aprendemos a perdonar, recibimos bendiciones, ¿verdad? Y esas vienen de parte de nuestro Dios, esas sí vienen de Así parte de es. nuestro Señor, ¿verdad? Cuando perdonamos, como decía usted, tenemos paz, gozo, libertad, amor en lugar de odio, ¿verdad? Cuando perdonamos podemos crecer espiritualmente y cuando ya hemos perdonado a alguien, ¿verdad? Cuando ya lo hemos dejado libre de esa culpa, ¿verdad? Nosotros podemos aprender de todo lo que nos pasó con aquella persona. Logramos aprender algo, ¿verdad? Con todo lo sucedido, ¿verdad? Y cuando perdonamos ahora sí que venimos como a desarmar a aquel que nos ofendió, ¿verdad? Y es posible que aquel mismo que nos ofendió se llegue a arrepentir de sus ofensas realmente y se reconcilie con nosotros, pero principalmente con nuestro Dios, ¿verdad? Perdonar es difícil, pero Dios, ¿verdad? Dice que debemos hacerlo y Él promete ayudarnos. Debemos nosotros perdonar, porque también nosotros necesitamos del perdón de Dios y el perdón de los demás. Como les decía, sí nos ofenden, pero como decía usted al inicio, en este tiempo de este día, ¿cuántas veces no ya hemos ofendido? Entonces también nosotros necesitamos el perdón de aquellas personas que hemos lastimado, que les hemos faltado al respeto, que hemos ofendido, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos necesidad de perdón, ya que también nos equivocamos y ofendemos a los demás. Por eso también nosotros debemos perdonar. Así es. Sí, esa es la parte de reconocer. Quizás diga usted, bueno, yo no, yo me siento muy santo, ¿no? Yo no he ofendido a nadie, pero todos, sin lugar a duda, estamos ofendiendo de manera continua, quizás algunos más, quizás algunos menos, pero todos, porque dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno sobre la tierra. Y si usted no ha ofendido a lo mejor a su esposa, a su esposo, pero sí ha ofendido a Dios,
con nuestros actos hemos ofendido a Dios, porque dice la Biblia que ni siquiera uno, sobre toda la faz de la tierra, puede declararse justo, porque todos en algún momento hemos ofendido a Dios. Pero bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, algunos pasos sencillos de cómo aprender a perdonar o cómo podemos hacer si nosotros ya nos hemos dado cuenta en esta tarde que nos hace falta perdonar a alguien. ¿Cómo puedo hacerle yo para aprender a perdonar? ¿Qué pasos podemos seguir? ¿Alguna ayuda? Sí, ¿verdad? Aprender a perdonar o esos pasos que nos van a ayudar primeramente es aceptar lo sucedido, lo que nos pasó, lo que ya nos hicieron, las palabras que ya nos dijeron o quizás un golpe, si te llegaron a dar un golpe, pues eso ya no se puede cambiar, ¿verdad? Es nuestro presente lo que sí se puede cambiar, o sea, si te ofendieron, eso ya no lo vas a quitar, pero debemos de aceptar lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Contarle a nuestro Dios lo que nos hicieron, ¿verdad? Decirle, Señor, en este día alguien me dijo esta palabra, en este día alguien me miró mal, en este día alguien me robó, pero lo pongo en tus manos, Señor, ¿verdad? Yo perdono, ¿verdad? Él nos va a oír, no debemos de quedarnos callados. Él quiere sanar nuestro corazón. Entonces vamos a ir y decirle al Señor todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos. Decirle, Señor, hoy me siento así, desanimado, me siento lastimado, quizás por mi esposo, por mi esposa, por mi padre, por mi madre. Él no le gusta que nosotros estemos tristes, ¿verdad? Él sabe que nos duele mucho lo que nos hacen, ¿verdad? Y Él dice que no le gusta que nuestro corazón esté lastimado. Y si nosotros no sabemos cómo perdonar, pues debemos decirle a Dios, ¿verdad? Otro paso también es perdonarte a ti mismo, porque muchas veces nosotros cometemos errores y lastimamos a los demás y después estamos con ese, ahora sí que nos está aquí taladrando en nuestra mente, pero ¿por qué lo hice? El El remordimiento. remordimiento viene a nosotros, entonces también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y sobre todo perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Aquel que nos ofendió, aquel que nos vino y nos lastimó, ¿verdad? Y Dios nos ofrece su ayuda para perdonar las ofensas. Es difícil renunciar muchas veces al deseo de venganza, pero tenemos que hacerlo, porque el Señor así lo dice, ¿verdad? En la carta a los Hebreos 10:30, pues conocemos aquel que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, no tenemos nosotros por qué vengarnos, sino tenemos que ir a nuestro Dios y contarle lo que nos hicieron, cómo nos sentimos, qué tanto daño nos han hecho y pues Él es el que va a dar el pago a aquellos que nos lastimaron, nosotros no podemos hacerlo. Sí. Pues bueno, usted que nos está escuchando, no es fácil, no es fácil, no creo que sea fácil. Bueno, lo hemos experimentado todos, nosotros hemos experimentado una ofensa y a lo mejor si nada más le machucan por ahí el callito, ¿verdad? No pasa nada, no pasa de, sí, te perdono, pues me machucaste mi callito, ¿verdad? En el camino. Pero cuando la ofensa es más grande es más difícil, no es fácil. Sería engañarnos a nosotros mismos diciendo que otorgar un perdón es fácil. Sin embargo, podemos en esta tarde ver el ejemplo más glorioso del perdón, que es el perdón que Dios dio al ser humano. Decíamos en un inicio, todos hemos pecado, todos hemos cometido una falta. A lo mejor se diga, bueno, pues yo no le echo mal a nadie, en el trabajo me llevo bien con todos, en la escuela le hablo a todos, con mis profesores, mi vecina, mi vecino, mis amigos, mis familiares, mi cónyuge, mis hijos, nos llevamos de maravilla. Pero ¿qué hay del comportamiento que tenemos delante de Dios? Dice la Biblia que ni siquiera uno solo sobre la tierra es justo. Yo misma el día de hoy he ofendido a Dios de alguna manera. Todos nosotros de una u otra manera y solo por decir una ofensa, pero sabemos que no hay una. Sabemos que en el día cometemos más de un pecado. Y la Biblia dice que hay una paga por ese pecado que cometemos, por esa falta, por esa ofensa que le hacemos a nuestro Dios. Y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Entonces, ¿había una consecuencia el hecho de faltarle a Dios? Sí, era la muerte sobre nuestras vidas. Pero Dios, a quien habíamos ofendido y quien era el ofendido y nosotros los ofensores, al mirar nuestra condición,
y sobre todo a mirarnos con el amor tan grande que nos tiene a cada uno de nosotros, a usted que nos está escuchando, sí, efectivamente Dios le ama a usted. A veces decimos, pero yo que soy así, X, Y, Z, tengo tantas características negativas. Sí, con todo y eso Dios nos ama. Con todo y esos defectos y esas características negativas que podemos tener, aún sobre esas circunstancias, Dios nos amó tanto que decidió no descargar su ira sobre nosotros, porque había un precio que pagar por nuestro pecado y era la muerte. Nos amó tanto a usted y a mí que nos están escuchando, que decidió enviar a su único hijo que tenía para que él pagara y el precio de cada una de nuestras faltas, el precio de cada una de las ofensas que usted ya hizo el día de antier, ayer, hace 10 años, hace 5, los meses pasados, las ofensas que usted cometió el día de hoy y aún las ofensas que seguimos cometiendo como seres humanos por toda la humanidad. Dios miró y miró que había que pagar un precio y que ese precio del perdón no era un precio fácil, no era un precio gratis, era el precio de una muerte de alguien que fuera perfecto y que fue su Hijo Jesucristo. Dios ya nos otorgó el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías que el castigo de nuestra paz, de nuestra enfermedad, de nuestro pecado, fue ya sobre Jesucristo. Él decidió entregarse por usted y por mí en amor, en misericordia. Jesucristo se entregó en obediencia al Padre para que nosotros recibiéramos su perdón. Imagínese si Dios le ha perdonado a usted la falta más grande que usted puede imaginar sobre su vida. Si Dios le ha perdonado a usted el pecado más grande que haya cometido y que quizás solamente usted y Dios lo sepa. Quizás nunca, nunca, por tan vergonzoso que es y tan grande que lo imagina que jamás se lo ha contado a nadie. Pero sin embargo ha cometido una ofensa, ha cometido un pecado. Y delante de Dios no podemos pasar por justos nosotros mismos. Sin embargo, si Dios, que es un Dios santo a quien hemos ofendido con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras fallas, al mirarnos nos otorgó ya el perdón. ¿Quiénes somos nosotros? Que somos mucho menos inferiores que Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han ofendido? Por muy grave que sea la falta, el mayor beneficio de aprender a perdonar lo llevamos nosotros. La mayor consecuencia negativa de no perdonar también la llevamos nosotros. La decisión la toma usted que nos está escuchando, usted que ha sido ofendido. Si usted quiere seguir viviendo con esa amargura, con ese resentimiento, con esas emociones negativas, e inclusive decíamos que una consecuencia de no perdonar son las enfermedades que cargamos en nuestro cuerpo, que muchas veces son situaciones emocionales no resueltas en nuestras vidas, inclusive pues por ahí la gastritis, ¿no? Las úlceras gástricas, mucho tienen que ver también con nuestras emociones, solo por mencionar alguna enfermedad. Pero hay otras enfermedades que pudiéramos mencionar que nos acarrean enfermedades a nuestro cuerpo y que finalmente, ¿quién es el que sufre? Pues el ofendido. El ofensor ni siquiera, a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta que le ha ofendido. El ofensor sigue tranquilo, pero deje, es problema de él. Decía nuestra hermana Miriam en esta tarde, aprender a acudir a Dios en esas situaciones en las cuales podemos decirle, mira Dios, hoy pasó tal y cual situación, me sentí ofendido, sentí que me hicieron daño, pero quiero aprender a perdonar. Nosotros mismos no podemos. No, nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, es con la ayuda de Dios. Así que si usted está ahí en su hogar o está en un transporte público y nos está escuchando, quiero decirle que pueda hacer una oración en esta tarde, donde pueda usted pedirle a Dios que le ayude a perdonar y también donde usted pueda nombrar a la persona que le ha ofendido y decir, Señor, yo en libertad quiero perdonar a Juan Pérez por tal y tal ofensa y quiero hacerme libre en esta tarde. Y bueno, hemos llegado ya al final de este tema. Gracias, nuestra hermana Miriam, por acompañarnos en esta hora. Gracias, ¿verdad? Reciban saludos a todos y que Dios les bendiga. Gracias, hermana. Y bueno, nuestro Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, que nos ha hecho libres a través de su Hijo Jesucristo, quien nos da esa gracia para aprender a perdonar. Acerquémonos a Él confiadamente. En esta tarde vamos a compartir con ustedes una reflexión que seguramente será de gran bendición para sus vidas.
El puente. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras de hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo», dijo el extraño. «Quizás usted pueda requerir algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda hacerle de ayuda». «Sí», dijo el mayor de los hermanos, «tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto, para no verlo nunca más». El carpintero le dijo: «Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde está la madera, los clavos y las herramientas, y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento, su hermano menor vino desde su granja, cruzando el puente. Abrazó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas. Le dijo: «Eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias y perdóname». En silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar, cuando Luis, el hermano que le había contratado, gritó: «No te vayas. Espera. Quédate. Tengo muchos proyectos para ti». «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir». Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesucristo en la cruz, se ofreció como puente. Tú no tienes que hacer nada. El puente ya está ahí. Crúzalo y podrás recibir el abrazo restaurador de Dios. Qué hermosa reflexión que nos dice, en vez de construir una barda, aprendamos a construir esos puentes. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6, Jesucristo hablando: «Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí». En esta tarde hemos aprendido que perdonar, los mayores beneficios los obtenemos nosotros. La mayor demostración de perdón nos las dio nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, al mandar a nuestro Salvador Jesucristo a que nos perdonara, a que con su muerte pudiéramos alcanzar el perdón a nuestro Dios. Y bueno, en esta tarde estamos llegando ya al final de este programa. Queremos hacer una oración por todos aquellos que nos están escuchando, nos están sintonizando, para que puedan en esta hora ayudarle el Señor a perdonar y recibir esa gracia que nos da el perdón de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra hermana José. Así, el público que nos escucha, hermanos en Cristo,
En esta tarde vamos a orar, pero antes de todo yo quisiera leer en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. La palabra de Dios dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Como en esta tarde escuchamos que debemos perdonar para que Dios nos pueda perdonar. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué hiciera yo para agradar a Dios? A lo mejor gastar mucho dinero para agradar al Señor, comprar flores, bueno, uno no sabe, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios que un sacrificio que Dios quiere es el corazón quebrantado y un corazón humillado delante de Dios. Y así en esta tarde vamos a orar y vamos a pedir perdón a todas las personas que les hemos ofendido, pedir perdón a Dios, ¿verdad? También por todos nuestros errores, nuestros pecados, y pedir a Dios por nuestra ciudad, por el pecado de nuestra ciudad, el pecado de nuestro estado. Padre Celestial, en esta hora, Señor, primeramente, Dios maravilloso, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos concedes la vida, Padre Celestial. Gracias por este momento y por esta oportunidad que nos das, Padre Santo, de estar aquí en este lugar, Dios maravilloso, y poder participar y poder compartir tu palabra con todos los que nos escuchan, Señor. Te pedimos perdón, Dios Todopoderoso, por nuestra ciudad, por nuestro estado, bendito Padre. Que seas tú el que tomes el control de las vidas, perdonando ahí, Señor, toda maldad, todo corazón soberbio, toda rebeldía, Padre Santo. Perdona en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, así por todos los que estén enfermos, Señor, por todos los que no tienen esperanza ya, Señor, que la ciencia los ha desahuciado, Señor. Perdónalos, Padre Santo, y ayúdalos, Dios, porque tu palabra dice que tú eres el único que puedes dar vida, Padre Santo. Te adoramos en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a nuestro Dios porque nos permite orar por cada uno de ustedes. Les recordamos que somos Iglesia Templo La Hermosa. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Le agradecemos a usted que nos ha sintonizado como cada domingo en su programa Saeta de Salvación de 4 a 5 de la tarde. Si usted tiene oportunidad de visitarnos en nuestra dirección, estamos ubicados como Iglesia Templo La Hermosa, donde antes estaba el Salón Sortilegios, Fraccionamiento Las Margaritas, número 22, privada de Insurgentes. Y los horarios de nuestros servicios son los días jueves a las 6 de la tarde y los días domingos a las 11 de la mañana. Nos va a dar mucho gusto poderle conocer y compartir de lo mucho que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de esas bendiciones que son ricas y abundantes. Deseamos que tenga un excelente inicio de semana, que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda gobernar sus corazones y sus pensamientos. En el nombre de Jesús, primero Dios, nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones. Iglesia Templo La Hermosa presentó su programa Saeta de Salvación. Un espacio creado especialmente para usted, donde seguramente Dios le dio una palabra que es de bendición para su vida. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio que nos brindó. El contenido de este programa es responsabilidad de Iglesia Templo La Hermosa. Gracias por sintonizarnos. Su nombre poderoso.